La teoría celular nos habla de que la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo es la célula, y que las células son independientes unas de otras. En el tiempo de Santiago Ramón y Cajal, la teoría celular no se pudo extender al tejido nervioso, ni tampoco al tejido cardíaco, fíjense, porque no alcanzaban a ver los límites entre las neuronas. Pensaban que las neuronas, que el tejido nervioso era un sincicio, que era un tejido sincicial o sincitio también, en latín, sincitio. ¿Qué cosa es un sincicio? Les pregunto a ustedes. ¿Qué son las células sinciciales? ¿O qué es un tejido sincicial? ¿Alguien sabe? Pues lo que dice aquí, la hipótesis de Cajal se oponía a la de otros científicos en su época, que concebían al sistema nervioso como una amplia red de fibras nerviosas conectadas entre sí, formando un continuo, un sincicio. Células sinciciales era que ellos creían que el citoplasma de la neurona se continuaba con el citoplasma de otra neurona, que no había límites, no había separación, hasta que llegó este hombre y otros más y demostraron la independencia de las neuronas al descubrir la sinapsis, la hendidura sináptica, que cada célula es independiente y que sí se comunican a través de la sinapsis. Entonces, este hombre fue el que extendió la teoría celular, que fue enunciada por Schwann y Sladen, se extendió al tejido nervioso y posteriormente al tejido cardíaco, porque también pensaban que el músculo cardíaco era un tejido sincicial, hasta que descubrieron que las fibras miocárdicas eran independientes unas de otras, ¿eh? Y que estaban unidas por medio de discos intercalares. ¿Eh? Y entonces es por eso que este hombre, aparte de descubrir la forma, la independencia de las neuronas, descubrió, contribuyó al conocimiento de lo que es la sinapsis, la unión. Vean ustedes aquí unas imágenes de histología en donde se ven diferentes tipos de células del tejido nervioso. Estas son neuronas, miren, véanlas, tienen distinta forma y tamaño, ¿verdad? Tienen distinta forma, tamaño y ubicación. Son muy variadas sus formas, muy variados sus tamaños y variada su ubicación. Como ven ustedes, estas células que se ven, que parecen una estrella, ¿verdad? Son características de la médula espinal, ¿verdad? En cambio, estas otras que tienen una forma como de pirámide, tienen una base y son así como una pirámide, ¿verdad? Con un vértice, de sus vértices salen, o de sus ángulos salen prolongaciones. Esas son células características de la corteza cerebral, vean ustedes. Aquí también tenemos células estrelladas, que pueden ser de la médula espinal principalmente, ¿verdad? Aquí ya hay otro tipo de células que no son neuronas. Estas son las células de neuroglía, vean ustedes, ¿verdad? Son distintas. Y como estas sí tienen la forma de un astro, de una estrella, entonces por eso les pusieron astrocitos. Y aquí se ve un vaso sanguíneo, vean. Este es un capilar sanguíneo. Y cómo están conectados aquí por medio de sus prolongaciones citoplasmáticas, forman estos pies perivasculares que en un principio les llamaron pies chupadores, que se encuentran precisamente pegados a la membrana basal de los capilares, para que a través de ellos difundan las sustancias nutritivas y el oxígeno que van a llegar a las neuronas para nutrirlas. Sin estas células, las neuronas no pueden sobrevivir, no pueden existir, porque quienes les proporcionan el sostén y la nutrición son los astrocitos, de los cuales ya mencionaron algunos de ustedes. Alguna chica mencionó que hay astrocitos fibrosos y astrocitos protoplasmáticos, pero todos ellos contribuyen a la función la función trófica, o sea, nutren a las neuronas principales, que son las neuronas, a las células principales neuronales, y aparte les dan apoyo o sostén, ¿ah?
Vean ustedes, aquí hay diferentes tipos de células, unas más chiquitas, como veremos más adelante, y esto caracteriza a la sustancia gris, los somas neuronales. Pero esta aquí, donde no hay neuronas, somas neuronales, sino que este es un corte microscópico de microscopía electrónica, se ven cortes transversales de los cilindroejes o axones. Estos son los axones, vean, rodeados algunos por sus vainas de mielina. Vean este halo alrededor del cilindroeje o axón, que se ve más oscuro porque es osmiófilo, o sea, se unen las sales de osmio y los tiñen de color oscuro y se ven a la microscopía electrónica como discos oscuros, ¿verdad? Estas son las vainas de mielina. Algunas células tienen bastante, estas fibras son células bien mielinizadas. Sin embargo, otras tienen poca mielina y son las no mielinizadas. Y aquí se ven las células que les proporcionan esas vainas de mielina, ¿verdad? Que vienen siendo en el sistema nervioso central los oligodendrocitos. En el sistema nervioso periférico son las células de Schwann. Muy bien, para que conozcan cómo más o menos recuerden, si es que vieron ustedes en histología algunos cortes histológicos del tejido nervioso, que es muy importante que el médico conozca todo esto. Bueno, pues aquí tienen ustedes un cerebro humano en donde se ven sus características macroscópicas, ¿verdad? Su superficie rugosa, anfractuosa, ¿verdad? Porque presenta surcos o cisuras y giros o circunvoluciones, ¿verdad? Porque la corteza al ir creciendo no va a caber en la cavidad craneal y se tiene que plegar. Y esos pliegues o plegamientos o plegamentos, como dicen algunos, forman estas anfractuosidades que se conocen con el nombre de circunvoluciones o giros. Giro es sinónimo de circunvolución. Y los surcos, llamados también cisuras, que algunos les llaman fisuras, pero es más clásico decir cisura o surco, ¿sí? Entonces vean ustedes, esta es una masa de tejido nervioso que está constituido por esas células de las que estamos hablando, de las que estamos mencionando. Muy bien, entonces pasamos con Díaz Velasco, Jacqueline América. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Adelante. Neurohistología. Los órganos del sistema nervioso están constituidos fundamentalmente por células del tejido nervioso, las cuales son en su mayoría de origen ectodérmico. También poseen vasos sanguíneos, arteriales y venosos, de origen mesodérmico, que transportan la sangre con los nutrientes necesarios para la vida y funcionamiento adecuado de las células nerviosas, y a su vez recogen productos, tanto útiles como de desecho, derivados del metabolismo de las células del tejido nervioso. Es importante señalar que los órganos del sistema nervioso no poseen drenaje linfático. Muy bien. ¿Algún comentario al respecto, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta de qué hacer de lo que se acaba de leer? Vean ustedes. El tejido nervioso es uno de los tejidos básicos o fundamentales del cuerpo humano. Recuerden que estamos formados por 4 tejidos básicos o fundamentales, que es primero el tejido epitelial, el tejido conectivo, o podríamos decir los tejidos epiteliales, los tejidos conectivos, porque son varios, el tejido muscular y el tejido nervioso. Esos son los 4 tejidos básicos o fundamentales. Bueno, pues vean, como este es un órgano, el cerebro, lo que están viendo aquí, este es un órgano, está formado por diferentes tejidos, no nada más está formado por tejido nervioso, que quede claro, porque piensan que es exclusivamente formado por tejido nervioso. También tiene tejidos epiteliales y también tiene tejidos conectivos, tiene vasos sanguíneos y tiene sangre en el interior de los vasos. Por lo tanto, este es un órgano, porque es la combinación de diferentes tejidos. Aquí participan todos, pero el tejido que predomina más es el tejido nervioso. Es el que predomina en estos órganos del sistema nervioso central, ¿no?
Y en el sistema, vean ustedes que tiene vasos sanguíneos, como dice aquí, arterias y venas. Lo que no posee es drenaje linfático, pero tiene representaciones del tejido epitelial. Por ejemplo, el endotelio de los vasos es un tejido epitelial. Y las meninges y todo lo demás son tejidos conectivos, vean ustedes, que tiene participación de todos los tejidos, ¿verdad? Alrededor de los capilares hay fibras musculares lisas, que son células pericitales o perivasculares, y esas células son de origen mesodérmico, ¿no? De origen del mesénquima, aparte de que tiene otras células que también provienen del mesodermo, como veremos más adelante. Escajeda González Juan Augusto, adelante. Tejido nervioso está integrado por un gran número de células principalmente especializadas o neuronas, que poseen prolongaciones nerviosas, las cuales están sostenidas por células accesorias, también especializadas, denominadas células de neuroglía. Células de tejido nervioso, principales nerviosas, accesorias glía, neuronas, astrología, oligodendrología, micrología, epidemiología, glía del sistema nervioso periférico. Bueno, muy bien. Lo explico. El tejido nervioso está formado por células, líquidos y sustancias intercelulares. Sus células se clasifican en principales, son las principales, que son las neuronas, y células accesorias, que también son muy importantes, que se conocen con el nombre genérico de glía o neuroglía. ¿Ah? ¿Cómo se llaman las células principales? Se llaman neuronas en general. Y la neuroglía está formada por diferentes tipos, como viene siendo la astroglía, que son los astrocitos protoplasmáticos y fibrosos, la oligodendroglía, que son los oligodendrocitos, que hay varios tipos. Hay los oligodendrocitos perisomáticos o perineurales, y hay oligodendrocitos interfasciculares, como veremos después. Las células de microglía, que también forman parte de la glía, pero que no son de origen ectodérmico. La microglía es de origen mesodérmico, pero se encuentran ahí en el tejido nervioso. La ependimoglía, que son las células del revestimiento ependimario de todas las cavidades y conductos centrales del eje encéfalo-medular. Y la glía del sistema nervioso periférico, como vienen siendo las células de Schwann. Bueno, muy bien. Aquí vemos en el tubo neural que estábamos estudiando el día de ayer, dijimos que todas las células se derivan de este neuroepitelio que se encuentra revistiendo la cavidad del tubo neural. Estas células son multipotenciales, no son totipotenciales, que quede claro. ¿Alguien me puede decir cuáles son las células totipotenciales? Reina el silencio. Creo que son las que tienen capacidad de crear cualquier tipo de célula, ¿no? Ejemplo. Son, ¿Cuál es el ejemplo de la célula totipotencial? Las células ¿Cuál es? neuroepitelio. ¿Cuáles? A ver, que se oiga bien, no se oye. El cigoto. Exactamente. El huevo cigoto es la única célula totipotencial, porque de ahí se van a originar todas las células del cuerpo humano, todos los tipos celulares. La única célula totipotencial viene siendo el huevo o cigoto, ¿sí? Todas las demás células que se originan a partir de ahí ya no son totipotenciales, son multipotenciales, que pueden formar muchos tipos de células, pero no todas. Y aquí tenemos el neuroepitelio, que es un ejemplo de que son células multipotenciales, porque nos van a dar a las células principales, que son las neuronas, nos van a dar también a las células de neuroglía, ¿verdad? A partir de ellas. Y como mencioné ayer, que van a poblar las partes del tubo neural
que van a recibir distintos nombres, que la placa del techo, la placa del piso, la placa alar, las placas basales, etcétera, ¿no? Y van a dejar una zona que es la zona marginal, en donde ahí no va a haber somas neuronales, sino que va a haber exclusivamente fibras nerviosas, células de neuroglía y vasos sanguíneos, obviamente, ¿no? Aquí ya tenemos ya la médula espinal en una etapa ulterior del desarrollo embrionario, en donde ya incluso esta cavidad se reduce a un puntito, como viene siendo el conducto central de la médula o conducto del epéndimo, ¿sí? Tenemos la sustancia blanca, la sustancia gris, en donde van a encontrarse los somas o pericarions de las neuronas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y aquí está precisamente lo que nos quería explicar el compañero, la neurocitogénesis. ¿Cómo se originan las células del tejido nervioso? A partir del epitelio neural o neuroepitelio, hay varias hipótesis y teorías. Hay alguna que nos habla de una célula posterior al neuroepitelio que viene siendo el meduloblasto, y a partir del meduloblasto se forman todas las demás células. Pero aquí no nos vamos a meter en esos detalles histológicos, sino que hablamos que el neuroepitelio se va a diferenciar en distintas líneas de diferenciación y se va a diferenciar en diferentes tipos de células. La línea de diferenciación celular hacia los neuroblastos es la que va a dar origen a las neuronas. Este neuroblasto va a pasar por diferentes etapas de su evolución diferencial. Tenemos aquí, por ejemplo, el neuroblasto apolar, que no tiene prolongaciones, pero es una célula migrante que camina, se desplaza para ubicarse en los lugares adecuados, a transformarse posteriormente en un neuroblasto bipolar con dos prolongaciones, por eso es bipolar. Después pierde una prolongación y se vuelve a convertir en un neuroblasto unipolar y posteriormente emite sus dendritas del soma o pericarion para formar las dendritas y transformarse en una neurona multipolar y que ya es la neurona definitiva. En este proceso de diferenciación celular, esta célula pierde su capacidad de dividirse, ya no puede dividirse, ya no puede multiplicarse, no entra en mitosis, sino que ya permanece así toda la vida hasta que se mueren estas células. Bueno, la otra línea de diferencia celular siendo la célula glioblasto. Los glioblastos se pueden diferenciar en astroblastos o en oligodendroblastos. Blasto quiere decir que es una célula que se divide, que entra en mitosis. Este astroblasto se divide y nos va a dar origen a los astrocitos, que hay dos tipos, el astrocito protoplasmático y el astrocito fibroso, ¿verdad? Que los dos van a tener funciones muy importantes en la función trófica y de sostén de las neuronas, ¿eh? Y los oligodendroblastos se van a diferenciar ulteriormente en los oligodendrocitos, cuya función es principalmente formar las vainas de mielina de las fibras nerviosas del sistema nervioso central. También hay una línea de diferenciación celular, que son las células que quedan residuales pegadas en el revestimiento interno de las cavidades del tubo neural, que van a formar el epitelio ependimario, las células del epéndimo, que como ven aquí se ve, son cúbicas, son células que forman un epitelio cúbico y que pueden tener incluso unos pequeños cilios o pelos, ¿verdad? Como veremos un poco más adelante. Pero estas son las líneas de diferenciación del epitelio neural que nos va a dar origen a la mayoría de las células del tejido nervioso. Aquí no están la microglía. Las células de la microglía, esas son de origen mesodérmico. Esas van a llegar al tejido nervioso a través de los vasos sanguíneos, a través de la sangre, ¿verdad? Y van a formar las células de microglía del tejido nervioso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? No hay, ¿verdad? Entonces ven aquí las células que se diferenciaron del neuroepitelio, pues es la neurona, que es la célula principal. Este es un dibujo para conocer cómo es una neurona, ¿no? Tiene un soma neuronal o pericarion, en donde se encuentra su núcleo y su nucleolo. Tiene un citoplasma, el cual también tiene una representación de todos los organelos intracitoplasmáticos de las células eucarióticas, ¿verdad? Y tiene unas prolongaciones citoplasmáticas que van a formar sus dendritas, que también tienen unos detalles al microscopio electrónico, ¿verdad?
unas espículas dendríticas o gémulas, etcétera. Esos ya son detalles de los histólogos que a nosotros no nos corresponde ahorita. Dentro de todas sus prolongaciones citoplasmáticas, tiene una más larga, más grande, que recibe el nombre de cilindro eje waxón, y que va a terminar también en unas arborescencias que precisamente por eso reciben el nombre de telodendron o teledendron. Algunos dicen teledendro, es telodendron. Tele más allá, dendrón árbol, es el árbol que está más allá. Y estas son las dendritas, que es el árbol que está cercano al soma o pericardium, ¿verdad? Estas son prolongaciones, se puede decir, proximales, y estas son las prolongaciones distales, ¿verdad? Esta es una neurona típica, característica, de forma estrellada, ¿verdad? Y las células de neuroglía son distintas, de distinta forma, tamaño y función. Este sería un astrocito, ¿verdad? Que tiene sus pies perivasculares, por donde van a pasar las sustancias nutritivas, la glucosa y el oxígeno, para nutrir a la neurona, ¿verdad? Los oligodendrocitos forman las vainas de mielina de las fibras del sistema nervioso central. Las células de microglía, que son células más pequeñas, con también algunas prolongaciones citoplasmáticas, estas van a cumplir de funciones, son los macrófagos del tejido nervioso, son las células de defensa del tejido nervioso. Estas van a destruir virus, bacterias, sustancias extrañas, cuerpos extraños que penetren al tejido nervioso, ¿verdad? Son células de defensa, de protección. Y las células del epitelio ependimario, que van a formar el revestimiento y que van a cumplir con otras funciones como de secreción, intervienen en la secreción también del líquido cefalorraquídeo o de absorción, incluso también de absorción, tienen varias funciones. Recuerden, las funciones del protoplasma viviente son varias, que no me las pudieron decir hace un momento, pero yo se las puedo recordar si es que me lo llegaran a preguntar ustedes. Entonces, la pregunta número 1, aquí la respondemos. ¿Cuál es la unidad anatómica y funcional del tejido nervioso? Pues es la neurona. La neurona es la unidad anatómica y funcional del tejido nervioso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Fajardo, Sí, doctor. Sarrabal y Ariet. ¿Está Fajardo? ¿No está? Sí, aquí estoy. Sí. Adelante. ¿Cuál es la unidad anatómica y funcional del tejido nervioso? La neurona es la unidad anatómica y funcional del tejido nervioso. Las neuronas son células altamente especializadas en ser excitadas o inhibidas, en conducir impulsos nerviosos y elaborar y secretar neurotransmisores o mediadores químicos, así como sustancias de naturaleza hormonal. Perfecto, miren, aquí están las funciones del protoplasma viviente. Toda célula tiene estas funciones. Unas tienen más desarrolladas unas que otras, pero la principal función y que es manifestación de vida es la irritabilidad. Es la primera propiedad protoplasmática de cualquier célula viva, ¿sí? Propiedades del protoplasma viviente. Primero, la irritabilidad. Estas células se irritan altamente cuando reciben un estímulo cualquiera que sea, un estímulo físico, químico, mecánico, etcétera, etcétera, se irritan. La irritabilidad conlleva dos aspectos. La irritabilidad puede excitar a las neuronas o las puede inhibir. Estos dos son aspectos de la irritabilidad de las neuronas, que quede claro. Y todas las células se irritan y responden de manera distinta. Pero la célula que tiene mayor grado de irritabilidad es la célula principal del tejido nervioso, que es la neurona, ¿sí? Esa es la primera función. Las células, otra de las funciones del protoplasma viviente es la respiración. Todas las células respiran, consumen oxígeno para poder metabolizar sus nutrientes y obtener energía. La oxidación, la respiración. Todas las células respiran. No tenemos células anaeróbicas. Ninguna de nuestras células puede vivir en ausencia de oxígeno. Somos seres aeróbicos,
que necesitamos oxígeno para poder vivir. Solamente hay algunas bacterias que sí son anaeróbicas, pero esas son bacterias y las bacterias son procariontes y nuestras células son eucarióticas todas. Así es que la primera función es la irritabilidad, ¿sí? También otra función del protoplasma viviente es la absorción, otra la excreción, otra la secreción, otra, en este caso, después de que se irrita la célula y se puede excitar o inhibir, tiene la capacidad de conducir el impulso nervioso de un sitio a otro de la célula. Esa propiedad del protoplasma viviente se llama conductibilidad. Conducen las ondas de despolarización o potenciales de acción a través de su membrana de un extremo a otro de la célula. Esa es otra propiedad del protoplasma viviente, cosa que no me supieron decir ninguno de ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso esta célula tiene altamente desarrolladas esas propiedades. La irritabilidad, que puede excitarlas o inhibirlas y conducir impulsos nerviosos de un sitio a otro, y elaborar y secretar, esa es otra propiedad, y secretar sustancias químicas o mediadores químicos o neurotransmisores o hormonas de naturaleza hormonal. Vean ustedes todas las funciones que desempeñan estas células tan importantes que nos hacen ser lo que somos. Cada quien somos gracias a nuestra dotación de neuronas que traemos, que nos transmiten nuestros progenitores, ¿verdad? A través de la herencia que nos van a dejar. Muy bien. ¿Qué cosa es la neurona? González Ortiz, Samuel Presente. Aarón. Adelante. La neurona. La unidad funcional básica del sistema nervioso es la neurona. Existen más de 100.000 millones de neuronas en todo el sistema nervioso. Su función principal es la comunicación. Su potencial de acción y transmisión sináptica inhibitorias o excitatorias. Y existen diferentes tipos de neuronas. Perfecto. Muchas gracias. Ven aquí un dibujo, un esquema de lo que es una neurona, ¿verdad? Muy sencilla, con su pericarión, ¿verdad? O soma neuronal, con su núcleo, ¿verdad? Su citoplasma, sus prolongaciones dendríticas proximales, su prolongación axónica o cilindroeje y su telodendron. Esta es una neurona en un dibujo didáctico, pedagógico, para que no se nos olvide cómo es una célula del tejido nervioso principal. Vean aquí en un corte al microscopio cómo se ven las neuronas en los cortes. Aquí está el soma neuronal o pericarium con su gran núcleo, ¿verdad? Y en el interior de su nucleoplasma está también el nucleolo, ¿verdad? Sus dendritas o prolongaciones proximales, su cilindroeje o axón, ¿verdad? Esta es una neurona de la forma piramidal, típicas de la corteza cerebral, ¿verdad? Nada más ahí vamos a encontrar este tipo de neuronas en la corteza cerebral. En el citoplasma de toda neurona está una buena representación de todos los organelos intracitoplasmáticos, como ven aquí, ¿verdad? Tiene sus cisternas de retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso, sus aparatos de Golgi, vean ustedes, sus mitocondrias, porque requiere energía, ¿verdad? La neurona respira y obtiene energía a través de la cadena respiratoria, ¿verdad? De la oxidación de los sustratos, como viene siendo la glucosa, ¿verdad? Los dos principales nutrientes de la neurona es el oxígeno y la glucosa. Las neuronas no pueden vivir sin oxígeno y sin glucosa, señores. Tiene aparte su núcleo bien delimitado por su membrana nuclear, ¿verdad? Y en el interior su nucleolo tiene su cromatina, tiene ahí su cromatina extendida o eucromatina, tiene en la membrana nuclear hay poros, ¿verdad? Por donde pasan sustancias del citoplasma al nucleoplasma, y entonces ven ustedes, también tiene lisosomas llenos de enzimas, ¿verdad? Tiene vacuolas, tiene, pues, estas son membranas de endocitosis, ¿verdad? Por ejemplo, el aparato de Golgi bien desarrollado, sus ribosomas libres y ribosomas adheridos a las cisternas del retículo endoplásmico rugoso, etcétera. Y aquí está una representación del centriolo o centrosoma, un par de centriolos, que en la neurona no existe.
Este organelo no existe, por eso es que la neurona no se puede dividir. Y si existe, es un centrosoma rudimentario. Eso lo sabemos porque los que hemos sido maestros de histología, como su servidor, hemos estudiado e investigado los libros más actuales de histología, y si existe centrosoma, que es un par de centriolos, pues los tiene muy rudimentarios, y es por eso que la célula ha perdido la capacidad de dividirse, porque se especializó a un alto grado de especialización en sus funciones, como es la irritabilidad y la conductibilidad. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Vean aquí una neurona de la corteza cerebral, que es una neurona piramidal, muy bonitas, y una neurona propia y característica del cerebelo. Estas son las células de Purkinje, que tienen un penacho o redoma, vean, y su prolongación larga, que es el cilindro-eje o axón, también con prolongaciones telodéndricas. Estas son prolongaciones dendríticas, estas son prolongaciones telodéndricas, y el soma o pericarium, que tiene forma de pera. Estas células son piriformes, de forma piriforme, estas son piramidales, y estas son las células características de la segunda capa de la corteza cerebral. Muy bien, y aquí las vemos en conjunto, como hay neuronas de diferente forma, de diferente tipo, de diferente tamaño, de diferente ubicación, que se encuentran en el tejido nervioso. Como ven, hay células grandes, medianas, pequeñas, según su tamaño. Hay unas que son células grano, como granitos, ¿verdad? Hay otras más pequeñas que por eso les llaman moleculares, como si fueran moléculas, etcétera, etcétera. Hay células fusiformes, estrelladas, piramidales, ovoideas, etcétera, de diferente forma su soma y de diferente forma también sus prolongaciones. Hay bipolares, hay pseudo unipolares, hay multipolares, en fin, la clasificación ustedes supongo que la vieron en histología, porque pues en histología debieron haberles enseñado todo ese tipo de células, porque de eso se trata esa. Aquí nada más hacemos un recordatorio para que vean ustedes que vamos a necesitar echar mano de los conocimientos previos, como viene siendo la histología, la embriología, la fisiología, para poder aprender más acerca del funcionamiento, de la estructura y función del tejido nervioso humano. Muy bien. Entonces vean aquí la clasificación estructural de las neuronas. Como ven, esta es una neurona multipolar, estrellada, porque tiene muchas prolongaciones dendríticas, ¿verdad? Y un solo cilindro-eje o axón con su telodendro. Esta es una neurona bipolar porque de los extremos de la célula salen dos prolongaciones. Una que va a ser sus prolongaciones dendríticas y otra que va a ser su prolongación axónica. Como ven, aquí hay vainas de mielina. Acá en las dendritas no hay vainas de mielina. Ahora, estas son las neuronas pseudo-unipolares, que tienen una sola prolongación, pero luego se dividen en dos, formando una especie de dos cilindroejes o axones, pero no. Una va a corresponder a su dendritas y otras va a corresponder a su cilindroeje o axón. Estas neuronas las encontramos en los ganglios periféricos, principalmente en los ganglios de la raíz dorsal de los nervios raquídeos, ¿verdad? De los nervios medulares. Allí en los ganglios encontramos las neuronas pseudo-unipolares. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez para que las conozcan. Esta viene siendo una neurona pseudo-unipolar, esta es una neurona bipolar y esta es una neurona multipolar, estrellada, fusiforme, etcétera. ¿Alguna pregunta, duda o comentario que quieran hacerme al respecto? Aquí véanlas otra vez. Tome agua porque se me reseca la garganta. Una neurona estrellada, multipolar, ¿verdad? Una neurona piramidal, vean ustedes. Una neurona piriforme, una neurona fusiforme. Las células horizontales de Santiago, Ramón y Cajal tienen esta forma. Estas células granulosas, células grano, que también se encuentran en el cerebelo principalmente, pero también las podemos encontrar en la corteza cerebral. Muy bien. Muy bien, ahora pasamos a las células de neuroglía. Graciano Castillo Lisset. Sí, presente. Adelante. 2. ¿Cuáles son las células accesorias del tejido nervioso? Neuroglía. Es el conjunto de las células gliales. Su desarrollo es diferente al de las neuronas. Principalmente realiza la función de soporte y protección de las neuronas.
Se clasifican según su localización o por su morfología y función. Constituyen más de la mitad del volumen del sistema nervioso de los vertebrados. Las neuronas no pueden funcionar en ausencia de las células gliales. Así es. Como les decía hace un momento, si no hay células de neuroglía, la neurona no puede vivir porque son las que le proporcionan el oxígeno y los nutrientes. Si ven ustedes aquí, por ejemplo, es la representación de un astrocito que tiene sus pies perivasculares o pies chupadores, por donde van a atravesar de la sangre, en la sangre va circulando la glucosa y el oxígeno, pues tienen que difundir a través del citoplasma de los astrocitos para llegar a la neurona y poderla nutrir, ¿verdad? Entonces tienen función trófica y de sostén, sostienen a las neuronas, ¿no? Los oligodendrocitos forman las vainas de mielina de las fibras nerviosas del sistema nervioso central. Y las células de microglía son células de defensa, son los macrófagos del tejido nervioso. Y las células ependimarias forman el revestimiento de las cavidades y conductos de los órganos del sistema nervioso central. Vean ustedes, estamos viendo estructura y función de las células de neuroglía. Entonces, continuamos con Guerrero Arriaga Ángel. Aquí, Adelante. las células de la neuroglía, también llamadas células intersticiales, presentan forma y dimensiones variadas. Desempeñan importantes actividades para la vida de las células nerviosas como sostén, trofismo, defensa y funcionalidad de las neuronas. Perfecto, muy bien. Y ven aquí algunas células de tejidos, ¿verdad? Aquí representadas por estos dibujos, los astrocitos, unos fibrosos, otros protoplasmáticos, los oligodendrocitos, ¿verdad? Las células de microglía, como se ven, ¿verdad? Y las células del epéndimo que revisten las cavidades ependimarias. Las células de Schwann son las células que forman las vainas de mielina de las fibras nerviosas periféricas. No en el sistema nervioso central, no hay células de Schwann. En el sistema nervioso central están los oligodendrocitos. Estas son las que forman las vainas de mielina de las fibras nerviosas del sistema nervioso central. En cambio, las células de Schwann forman las vainas de mielina de las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos hablando de la estructura y de la función que desempeñan. Aquí hay más dibujos de campos histológicos microscópicos para ver el tejido nervioso, cómo se ven las neuronas, etcétera, etcétera. Y de este lado, cómo se ven las células de la neuroglía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, dudas o comentarios? No la hay. Aquí está una neurona vista por el microscopio electrónico, su soma neuronal o pericarium con sus prolongaciones dendríticas, y alguna de estas puede ser su prolongación axónica, la más larga, la más, se puede decir, distal, ¿verdad? Y aquí en un corte microscópico con tinciones de osmio, se ve aquí el axón o cilindro eje que también presentan mitocondrias en el interior, la vaina de mielina, que es la membrana plasmática del oligodendrocito, si es una fibra nerviosa del sistema nervioso central, que se enrolla alrededor del axón o cilindro eje y forma las vainas de mielina, ¿ve? Aquí hay parte del citoplasma de la célula, ¿verdad? Y aquí vemos la mielina, este es el axón. Aquí están las medidas, son 2/10 de micra, este es un micrómetro, 2/10 de micrómetro. Vean, aquí están representadas las vainas de mielina, en donde en los cilindroejes o axones hay una zona desnuda, en donde no hay mielina, que son los nódulos de Ranvier, también, se pronuncia Ranvier. Esta, por ejemplo, dice célula de Schwann, por lo tanto, esta viene siendo una fibra nerviosa periférica del sistema nervioso periférico, ¿no? Pero tiene sus nodos de Ranvier, ¿verdad? Que son sitios en donde no hay mielina y que, como vamos a ver en la próxima clase, por ahí vamos a encontrar las zonas de despolarización para la conducción del impulso nervioso a una velocidad más rápida, ¿verdad? Que es conocida con el nombre de conducción saltatoria. Aquí está, miren, un astrocito pegado a un vaso sanguíneo para precisamente pasar por ahí, por su citoplasma, y este es el concepto de lo que viene siendo la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica está formada por
el endotelio de los vasos sanguíneos, la membrana basal de los vasos sanguíneos, la membrana plasmática de los astrocitos y de todas las células que están a su alrededor, ¿verdad? Y la membrana celular o membrana plasmática de la neurona. Esos componentes constituyen una barrera. Esa es la constitución histológica de la barrera hematoencefálica. Y toda sustancia que sea capaz de atravesar esta barrera va a llegar a la neurona para ocasionar un efecto, una acción. Toda sustancia o microbio o bacteria que no pueda atravesar esta barrera hematoencefálica no puede afectar o alterar la función de las neuronas. ¿Estamos de acuerdo? Hay medicamentos que no atraviesan la membrana hematoencefálica. Hay también virus y hay bacterias que no atraviesan esa barrera y por lo tanto no pueden dañar al tejido nervioso, a las células principales del tejido nervioso. No así las bacterias y virus que sí pueden atravesar esa barrera hematoencefálica y entonces pueden ocasionar daño celular, muerte de las neuronas, con la consecuencia la consecuente aparición de los signos y síntomas propios de la enfermedad de que se trate. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Profe, ¿cree que pueda volverme a repetir cuáles eran los componentes de la barrera, por favor? Ya dije, el endotelio del vaso sanguíneo, ¿sí? La membrana basal del capilar. La membrana plasmática del oligodendrocito, junto con su citoplasma, obviamente, porque las sustancias tienen que atravesar el citoplasma del oligodendrocito y llegar al otro extremo, en donde está la neurona, y atravesar también la membrana celular de la neurona. Eso es lo que constituye la barrera hematoencefálica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Pues. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Miren, aquí se ve también si es una fibra del sistema nervioso central, este sería un oligodendrocito, con su núcleo, miren, su núcleo aquí está, con su cromatina, y se ven estos grumos de cromatina, su citoplasma, con algunas mitocondrias, miren, y todo lo demás está enrollado, su membrana de estas células se enrolla y forma la vaina de mielina de las fibras nerviosas del sistema nervioso central. Si fuera una fibra del sistema nervioso periférico, esta célula sería una célula de Schwann, que forman estas vainitas, miren, dejando unos espacios desnudos que vienen siendo los nódulos de Ranvier, por donde va a brincar el impulso nervioso para constituir lo que se llama la conducción saltatoria. Muy bien, ¿y cómo están estructurados los órganos? Puse el ejemplo, cómo está estructurada una casa. Si la casa es de madera, está estructurada por madera. Aquí estos órganos están estructurados por dos tipos de sustancias, que como ven ustedes, vemos a Hernández Silva David. A ver, David. Sí, profesor. Estructura de los órganos del sistema nervioso central. Los órganos del sistema nervioso central están estructurados por dos tipos de sustancias, la sustancia gris y la sustancia blanca. Perfecto. Aquí ven ustedes, se nota la sustancia gris, que está formada principalmente por somas neuronales, pericarios, está formada también por vasos sanguíneos y células de neuroglía. Esos son los principales componentes de la sustancia gris. En cambio, la sustancia blanca va a estar formada por fibras nerviosas, cilindroejes o axones, va a estar formada por células de neuroglía y por vasos sanguíneos, ¿sí? Esto es en cuanto al cerebro. Esta es la médula espinal. La sustancia blanca rodea a la sustancia gris. Y aquí tenemos que aquí está al contrario. Aquí está en la periferia la sustancia gris que forma la corteza cerebral y la sustancia blanca está por dentro formando el centro oval. Claro que también hay núcleos grises centrales, que algunos les llaman los ganglios basales del cerebro. Y aquí en la médula espinal, los núcleos grises centrales forman esta especie de H, que viene siendo la sustancia gris de la médula espinal, rodeada por sustancia blanca que va a formar los cordones medulares o funículos medulares. Muy bien, vean ustedes entonces, pues, que la estructuración de los órganos del sistema nervioso central está formado por sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris, sus principales componentes son somas neuronales con sus prolongaciones dendríticas proximales, células de neuroglía y vasos sanguíneos.
La sustancia blanca, no hay somas neuronales, no hay pericardios, hay fibras nerviosas, células de neuroglía y vasos sanguíneos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca, y esta es la estructuración de los órganos, ¿verdad? Entonces vean aquí cómo están estructurados los órganos del sistema nervioso central. Vean ustedes, este es un ejemplo de la sustancia gris, somas neuronales, con sus prolongaciones dendríticas, vasos sanguíneos, ¿sí? Y células de neuroglía. Acá no hay somas neuronales en la sustancia blanca, nada más hay axones, cilindroejes o fibras nerviosas con sus células de neuroglía y sus vasos sanguíneos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a formar la sustancia gris en cada órgano del sistema nervioso central? Bueno, si quieren anotar, la sustancia gris en el cerebro va a formar la corteza cerebral, los núcleos grises centrales, que son llamados también ganglios basales, la adherencia intertalámica, o llamada también comisura gris intertalámica o adherencia intertalámica, ¿sí? Eso es lo que va a formar en el cerebro la sustancia gris. En el cerebelo, ¿qué forma? La corteza cerebelosa y los núcleos grises centrales del cerebelo. En el tronco encefálico, ¿qué va a formar? Los núcleos grises centrales del tronco encefálico. En la médula espinal, ¿qué va a formar la sustancia gris? Va a formar las astas, que son las astas anteriores, las astas laterales y las astas posteriores o dorsales de la médula espinal, así como las comisuras grises, la anterior y la posterior, que están una por delante del conducto del epéndimo y la otra por detrás del conducto del epéndimo. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿Todo es claro en la mente de los claros? Sí, doctor. Bueno, ¿ya terminaron de copiar? No. Apúrenle. Apúrenle que no estamos en la primaria, ¿eh? ¿Ya le puedo cambiar? Bien. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, aprovechando aquí este corte coronal del cerebro, vean, aquí están los ventrículos laterales, vean ustedes. Aquí se ven los ventrículos laterales cortados. Y aquí se ve un puntito en la médula espinal que es el conducto del epéndimo. Muy bien. A la 1, a las 2, ¿ya terminaron? Reina el silencio. Sí, profe, está bien. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya terminaron? ¿Ya acabaron? Sí. Ok, gracias. Y ahí está, no me gusta, la voy a quitar, está muy borrosa. Pero bueno, para que vean que la sustancia blanca está formada por fibras. Miren, ahí están las fibras de la sustancia blanca. La sustancia gris forma los núcleos grises centrales y la corteza del cerebro. Ya vimos que, miren, la sustancia blanca, ¿qué forma? Anoten esto. La sustancia blanca va a constituir o a estructurar o a formar en el cerebro lo que se conoce con el nombre de centro oval. Este es un término genérico. El centro oval es la sustancia blanca del cerebro, que quede claro. En esta sustancia blanca hay formaciones como son las coronas radiatas o coronas radiadas. Aquí está el ejemplo de la corona radiada. Vean ustedes, son conjunto de fibras, miles de fibras, millones de fibras que forman esa estructura conocida con el nombre de coronas radiadas, porque son varias, forman un conjunto de coronas radiadas o coronas radiatas, ¿sí? El cuerpo calloso, que es la comisura, es una estructura comisural interhemisférica, la principal, ¿no? Que es el cuerpo calloso, está formada por sustancia blanca. Las comisuras blancas del cerebro, la anterior y la posterior, están formadas por sustancia blanca. Los fornices, que es el fornix mayor, el minor y el trígono, están formados por sustancia blanca. Las cápsulas, que son 3, cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema, formadas por sustancia blanca. En el cerebro, en el cerebelo, ¿qué forma la sustancia blanca?
los arboloides de la vida, uno para cada hemisferio cerebeloso, ¿verdad? El árbol de la vida se conoce generalmente en términos genéricos, pero son arboloides de la vida, ¿no? Así llamados por los anatomistas clásicos. En el tronco encefálico, ¿qué forma la sustancia blanca? Los pedúnculos cerebrales, los pedúnculos cerebelosos, las bases o pies del mesentérico y las pirámides vulvares. Vean ustedes, ¿eh? Ahí está. Y en la médula espinal, ¿qué nos va a formar? La sustancia blanca, los funículos o cordones medulares. Al hablar de cordón, estamos hablando de funículos. ¿Estamos? Estos dos términos son oficiales y están aceptados. Ustedes en los libros pueden encontrar funículos o pueden encontrar cordones si se refiere a lo mismo. Y las comisuras blancas de la médula espinal, que también son dos, una comisura blanca anterior y una comisura blanca posterior. Estas sustancias son las que estructuran los órganos del sistema nervioso central. Ahora sí ya entendemos qué cosa es la estructura. ¿Preguntas, dudas o comentarios al respecto? ¿No hay? No, doctor, bien. No, doctor. ¿Ya terminaron de copiar? Muy bien. Sí, profesor, gracias. Sí, doctor. Perfecto. ¿Ya le puedo cambiar? Ya. Ya. Esto no viene en ningún libro. Les hago la aclaración. Esto yo lo saco de mis apuntes, de mis libros que yo tengo hechos durante tantos años que he sido profesor de varias asignaturas en la escuela que me dio el primer título de médico, que es la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, y que a mucha honra me siento orgulloso de ser egresado de esa alma mater. ¿Le puedo cambiar? Sí, doctor. Ok, cambiamos. Perfecto, vean ahí otra vez un esquema de una neurona con sus dendritas, su núcleo, su soma o cuerpo o pericarion, su cilindro eje o axón con las vainas de mielina, sus botones sinápticos o pies sinápticos del telodendron, etcétera, etcétera. Es una neurona. Muy bien, muchachos, pasamos ahora con Herrera Castillo Alondra. Aquí estoy, profe. Adelante. El hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles es el maestro educador. Ralph Waldo Emerson. Thanks a lot. Ok, muchas gracias. Perfecto, pasamos ahora con Maca Olvera Mildred Jafit. ¿Dónde está? Sí, profesor, presente. Mayen Ramírez Daniela. ¿No está Mayen? ¿No está Mayen? Le voy a poner falta, de hablar. Creo que tiene problemas. No le sirve su micrófono, profe. Válame Dios. Bueno, le pongo su asistencia. Sí. Está bien. Nava López Fernando. Presente. Perfecto. Ortiz Alvarado Javier. Presente. Muy bien. Ramírez Quiroz Yara Dalila. Presente. Piedra Reyes Osvaldo Jesús, ¿está? Sí, profe, aquí estoy. Ahora, Ramírez Quiroz Yara Dalila. Presente, doctor. Muy bien. Estoy terminando de pasar lista. Salgado Rodríguez Verónica Yamel. Presente. A los que no menciono, quiere decir que ya tienen su asistencia. Sánchez Parra Sebastián Alejandro. Presente. Valenzuela Villafaña María del Carmen. Presente. Vargas Bernal Jimena. Muy bien. Ya todos los demás ya tienen su asistencia. Y ahí vamos. ¿Alguna pregunta, duda o comentario al respecto
de lo que hoy vimos. Tratamos de recordar la histología del tejido nervioso. No es una plática muy detallada porque se supone que ya en histología debieron haber visto todos los tejidos básicos o fundamentales que conforman el cuerpo humano. Cuando menos yo así lo hacía cuando yo, por más de 10 años, fui profesor de histología en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí fue donde me invitaron a ser maestro de histología en la UNAM. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, duda o comentario al respecto? Jóvenes. No, pues muchas gracias. Doctor, gracias. Todo bien. ¿Todo bien? No, Sí, doctor, profe. ninguna. Bueno, pues ya les dije, vayan haciendo sus tareas que van a exponer según el calendario que les di. Ahí están los días que ustedes van a exponer. Bajo mi supervisión, también tienen que elaborar su cronograma. Tomen como base los cronogramas que yo les he enviado. Y ya nada más ustedes son los que van a, ¿qué es lo que van a exponer? ¿Qué van a enseñar? ¿Cuáles son los objetivos de su presentación, ¿no? ¿Qué pretenden ustedes obtener como competencias, como actitudes? ¿Para qué van a ustedes exponer? Todo eso, el semestre pasado lo hicieron muy bien. Los alumnos del semestre pasado fue un grupo muy, muy bueno. Trabajamos muy bien. Al final me felicitaron. Todos hicieron pancartas y entonces a través de la pantalla yo vi a todo el grupo con sus pancartas dándome las gracias del curso, que habían aprendido mucho, que les